crear empresa es muy difícil, no es para todo el mundo, pero es un reto, es el mejor reto de la vida. O sea, yo juego fútbol para lo que sea, y a mí me gusta es el partido difícil, no el partido fácil. Y si uno está dispuesto a sudar 12 horas al día, si uno está dispuesto a encontrarse con problemas, a que le metan goles, a que uno no meta gol, uno lo otro, 12 horas al día, haga. Amigos, amigas de Follow Cracks, bienvenidos a un nuevo episodio para los que nos ven, nos escuchan, para todos los que están en Colombia, América Latina, en cualquier parte del mundo, bienvenidos y bienvenido Nicolás Villa, un crack, un Follow Crack. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Iván, mil gracias por la invitación, yo contento de estar acá y la verdad muy emocionado de poder ayudar, comunicar, enseñar todas las embarradas, aprender de ti y aprender de los demás que nos oyen hoy. Súper chévere. Pues Nicolás, te invitamos aquí porque conociéndote en este mundo del emprendimiento, por ahí te escuchamos hablar, buscando esas oportunidades y encontramos lo que haces desde Platam, un emprendimiento, una empresa que nace en 2021, si no estoy mal, y que ya está apoyando muchas empresas. Comenzar un poco para ponernos en contexto, ¿qué es Platam? ¿Qué han hecho? ¿Cómo nació desde 2021? Súper, entonces nosotros nacimos hace 3 años, un poco mi socio funda la compañía, realmente viene trabajando en capital markets con fondos institucionales grandes en Colombia y en Latinoamérica en general, y de pronto se da cuenta de algo muy importante y es algo que los fondos me han dicho a mí directamente, es hay más plata que empresas. Y uno mira, ¿cómo así que hay más plata que empresas? Sí, desde el empresario lo sentimos totalmente al revés, hay más empresas que plata, ¿no? De acuerdo. Realmente lo que pasa es que los fondos institucionales tienen una gran cantidad de dinero listo para prestar y no encuentran cómo desplegarlo y cómo prestarle un ecosistema como el de las MIPYMES. Es muy difícil rentabilizar un portafolio desde MIPYMES. Entonces lo que nosotros hacemos es prestarle a MIPYMES que le venden o le compran a medianas y grandes empresas. ¿Eso qué quiere decir? Creamos un mecanismo para ayudar a estos fondos institucionales a prestar plata con unos rendimientos adecuados y a prestarle un segmento que estaba desatendido en el mercado. Y además ese segmento encontramos la forma de hacerlo de una manera escalable. Entonces buscamos alianzas con empresas que sean de distribución o productoras que le vendan una gran cantidad de MIPYMES o con empresas que le compren a una gran cantidad de MIPYMES y ayudamos a que puedan o comprar a plazo o anticiparse el pago de una factura que normalmente se va a demorar 80 días en llegar. Interesante. Cuando mencionas que trabajan en determinados sectores, en determinadas áreas, y como yo lo entendía de Platam, es, por ejemplo, un fabricante de productos lácteos, ¿cierto? Y hay toda una cadena de empresas pequeñas, medianas, grandes que están asociadas a esa producción de lácteos y ahí apalancados por esa gran empresa es que entra toda esta sincronía de más empresas y de préstamos y de circulación de dinero. Bien, elegiste un ejemplo muy interesante y es lácteos. Entonces lácteos tiene varios retos. Entonces arranquemos desde la cadena de suministro y la cadena de suministro de una empresa de lácteos empieza por el ganadero. El ganadero, las empresas grandes del país están haciendo esfuerzos muy grandes para pagarle lo más pronto posible, pero hay otras empresas medianas de lácteos que no pueden hacer eso. Entonces nosotros lo que hacemos es, nos aliamos con estas empresas de lácteos y al ganadero le podemos pagar anticipadamente su factura para que no tenga que esperar ni 15 días ni un mes a que la gran empresa le pague o la mediana empresa le pague, sino que por medio de WhatsApp incluso le llegue una notificación, sabemos que acabas de facturarle a NN Lácteos, ¿quieres recibir el dinero en tu cuenta ya? Claro, quiero recibir el dinero en mi cuenta ya y te llega a la cuenta. Entonces ahí atacas la cadena de suministro. Otro punto importante de la cadena de suministro es el transporte. Entonces, los transportistas necesitan plata inmediatamente y son de las empresas que más sufren de flujo de caja porque el transportador necesita liquidez inmediata y tiene que pagar casi que su día a día a sus conductores.
a sus conductores o los dueños de los camiones. Entonces ahí también es esencial poder fidelizar a tu transportista, adelantándole el flujo, dándole posibilidad para que se pueda adelantar el flujo de carga. Y por el otro lado está el ecosistema o la red comercial, que es el tendero, el supermercado, etcétera, etcétera, que el tendero te dice, yo quiero comprarle esos productos, quesos, leches, lo que sea, ¿cierto? Pero yo no tengo la plata ya. Yo necesito 30 días, yo necesito poder producir, venderlos, generar mis márgenes y pagarles después de haber vendido esto. Entonces nosotros apoyamos ambos lados, tanto al ganadero para que pueda adelantarse su factura, o el transportista también es un muy buen ejemplo, tanto al tendero para que pueda tener 30 días para pagarle, digamos, pagar su suministro inicial. Bueno, yo creo que así como productos lácteos que elegí ese ejemplo, habrá varias o decenas de cadenas productivas, pero antes de adentrarnos un poquito más en conocer Platam, es saber de dónde nace esto. Es decir, tú dices, descubrimos con mi socio que había pero hay que, y es como para tratar de adentrarnos en esa mentalidad de emprendedor, esa mentalidad de dónde busco y cómo encuentro algo que finalmente ustedes están encontrando como un valor agregado para tantas empresas. Entonces esto nació de... El otro día oí en la charla, en una charla, y alguien decía como, todos acá somos emprendedores, estamos en un auditorio, éramos todos emprendedores, y alguien dijo, todos son medio locos, y después dijo otro y dijo, yo creo que todos estamos listos para el manicomio. Entonces yo creo que esa es un poco la mentalidad que pasa. Primero hay un sentimiento muy fuerte en contra de la burocracia y la lentitud de la gran empresa en donde trabajan mis socios, que eso hizo que empezaran a decir como, oigan, yo ya quiero empezar a poder crear más rápido, o sea, entiendo que hay un problema, me frustra que exista este problema, me frustra mucho que las dos puntas estén listas para solucionar el problema, ¿cierto? Y por otro lado, pues no veo a las instituciones con la capacidad de hacerlo haciendo. Entonces, pues yo lo puedo hacer, ¿cierto? Y ahí se empieza a crear un equipo alrededor de esto. Una de las cosas más importantes dentro de Platam y de la historia de Platam es que conseguimos un gran distribuidor para iniciar nuestro proyecto piloto. Okay. Entonces, arrancamos con cliente. Y eso es fundamental. Yo he emprendido 3 veces y las 3 he arrancado con clientes. Entonces, para mí siempre ha sido fundamental entender cuál es la cadena comercial en la que yo voy a estar participando, y antes de participar en esa cadena comercial, pues tener un cliente que aunque sea me dé para pagar mi salario, ¿cierto? Como lo que yo me debería ganar en mi día a día. Así o lo mínimo con lo que puedo subsistir, más bien. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros buscamos. Perfecto. Y ahí tocas 2 puntos supremamente importantes. Primero, yo creo que conocimiento. Decías, tus socios sabían del antes y el después, sabían que había un problema, y de repente yo creo que pensando en esa gente y esas personas que quieren buscar algo más allá, tenemos que conocer, pero adicional a eso, tener esa posibilidad de probar en el mercado. Yo creo que hay muchos emprendimientos que se quedan en muy bonitas ideas, pero no logran encajar porque no logran encuadrar, no logran poner en marcha al menos con un mínimo producto viable y demás. Ahí yo lo veo desde 2 puntos de vista importantes. Uno es el de emprendedor, que creo que pues sí, obviamente nos falta muchísima experiencia y unas ganas de querer salir más al mercado, como darse cuenta que nada es perfecto. El fundador de LinkedIn tiene una frase muy interesante que dice como si estás orgulloso del producto con el que saliste, es que saliste muy tarde. y es como y no lo debemos ver feo y como que nos dé pena ajena para que podamos mejorarlo rápidamente. Sí, es funcional. Yo otra vez tengo esa historia, otra vez yo me acuerdo que yo estaba haciendo formaciones en emprendimiento
y hablé con un equipo y me dijo, tenemos un prototipo de 300 páginas y no hemos vendido ni una sola suscripción y era un producto de deporte. Y yo decía, pero no entiendo por qué no sales. Si me entiendes, yo saldría con un brochure, como es lo mismo. Y yo también la he embarrado, como que uno empieza a crear, como crear el mínimo producto viable es difícil, porque uno nunca cree que es mínimo. O sea, para uno como está enamorado de la solución, el mínimo está mucho más arriba de lo que realmente es el mínimo. Eso pasa mucho. Entonces, desde el punto de vista como emprendedor, lo entiendo. Desde el punto de vista financiero, hay otras variables importantes y es la falta de capital. Y hay una gran cantidad de emprendimientos que no se pueden crear sin capital, sin un capital base, ¿cierto? Y sin ese capital básico que además me permita jugar en mi día a día con el flujo de caja. Entonces, no sé, si tú, por ejemplo, lo que me estás diciendo, no sé, es voy a importar cascos especializados para patinetas eléctricas de China. Pues yo te digo, listo, bonito, divino, vamos a ver si podemos hacer algo. Entonces saquemos unos brochures, no sé, vendamos, saquemos una lista de espera y listo, suplimos el mínimo producto viable. Pero después tú te enfrentas con que el proveedor chino te va a pedir la plata inmediato porque no tiene la confianza contigo para darte crédito. Y tienes acá clientes, si le estás vendiendo a tiendas de barrio, que te van a decir, yo le pago a 30 días. De una quedas atrapado en un flujo de caja en donde no te puedes mover. Entonces, sí, hay muchas ideas bonitas, pero emprender es muy jodido, muy jodido. Nicolás, y volviendo, digamos, a ese momento de Platam, ese inicio, vale, comienzan con un cliente. ¿Cómo ha sido ese crecimiento hasta lo que están hoy? ¿Cómo han evolucionado, crecido, fortalecido el negocio para tener hoy un negocio que está apoyando a cientos de empresas? Genial. Muy buena pregunta. Yo llego a la empresa realmente 1 año y medio después. Mi socio se dedicó como 1 año y medio a hacer prueba de concepto, que para mí fue mucho tiempo. Si miro hacia atrás. Pero fue 1 año y medio donde él, siendo una persona muy financiera, Rodrigo Mariño se llama mi socio, siendo muy financiero, digo, yo voy a entender cómo prestar plata. Y la teoría es clara y es prestar plata es muy fácil. Entonces, si tú bajas con una maleta de $1 millón acá a la esquina del Parque La 93, que es donde nosotros tenemos la oficina, la prestas en 2 horas. O sea, la maleta se te va. Vuelve y recupera la plata en 1 mes, ¿cierto? Si estás dando créditos a 1 mes. Entonces, cuando uno dice entender cómo prestar, uno se refiere a entender cómo rentabilizar el préstamo, teniendo en cuenta cómo recupero y cuánto recupero. Y eso fue algo que hizo como muy bien mi socio durante 1 año y medio, fue entender muy bien eso. Cuando yo llego a la empresa, yo ya tengo pues obviamente un camino muy adelantado en esta prueba de concepto y lo que hago es decir, bueno, ahora sí hay que meterle máquina de ventas a esto. Y ahí se crea el equipo comercial, ahí empezamos a crear procesos corporativos, pasamos de ser 2 personas, bueno, eran 2 personas, entre yo éramos 3, pasamos a ser 10 personas como a los 6 meses. Entonces digamos que también fue como, esto ya está listo para crecer, metámosle una energía nueva también y una energía que viene fresca para sacar esto adelante. Claro. Obviamente difícil en unos inicios, difícil en ese caminar y en ese aprendizaje. ¿Qué es lo que han aprendido en este camino de luchar contra cosas a veces desconocidas, a veces imprevistos? Yo creo que uno es aceptarlo. O sea, hay que tener súper claro que uno no se las sabe todas. Cuando ya uno acepta que uno va a sufrir de síndrome del impostor todo el tiempo, como que ya es parte de... y 2, que tener dudas es natural y que todos tenemos dudas acerca de nuestro negocio, todos tenemos cosas para aprender, desde los emprendedores más grandes de Colombia, de Latinoamérica, todos estamos aprendiendo el uno del otro, ¿cierto? Simplemente que todos estamos aprendiendo como a diferentes niveles. Cuando te das cuenta de eso y te das cuenta que además la cadena de aprendizaje está muy abierta, o sea,
que hay mucha gente que te quiere enseñar, como que empiezas a enfrentarte a los retos de otra forma. Entonces yo creo que es eso, es uno darse cuenta como, venga, no me las sé todas, voy para adelante y pero voy como un caballo, o sea, esto es, yo voy, y cosa que me pongan, cosa que me va a tumbar y que voy a preguntar, pero voy. Y o sea, eso de, es parte de, no sé, es como decir, voy a ser empleado y nunca voy a tener una discusión con mi jefe. Pero creo que sí. Si eres un equipo de alto desempeño, vas a discutir en un momento con tu jefe y ya agarrar y vas a decir, yo quiero que voy para allá y yo creo que deberíamos hacer esto. Y le va a decir, como, creo que es parte natural del proceso. Tengo aquí unos datos, tú me lo corroboras y con esos datos también ir mirando un poco hacia dónde está encaminándose Platam de aquí en adelante. Entre 600, casi 1000 MIPYMES apoyadas en Colombia, entregando unos 12 millones de dólares en soluciones de financiamiento inmediato, y esos planes de alcanzar o levantar 18 millones de dólares para expandir operaciones, para no estarse solo en Colombia. ¿Cómo son esos planes? Bien, perfecto. Nosotros ahorita hemos financiado a más de 1.200 empresas. Como financiamos a través de ecosistemas, cada ecosistema al que entramos pues nos conecta con una gran cantidad de MIPYMES. Financiamos mucho en sector belleza, ferretería, textiles, construcción. Estamos muy metidos ahorita también en droguerías y ahí nos estamos expandiendo en sectores como que nos llaman mucho la atención. Ahorita hemos financiado más de 20 millones de dólares. Yo creo que este mes ya terminan siendo los 22 millones de dólares. Cada vez financiamos, porque cada vez estos números son bastante grandes. Y estamos haciendo 2 rondas, estamos levantando 2 rondas. Entonces una startup como la nuestra funciona desde el equity, que le apunta digamos que a financiar el OPEX, a financiar a la gente, a financiar el equipo de tecnología, a financiar operaciones específicas o el equipo de operaciones financieras. Y ahí necesita uno normalmente equity, que es plata de Venture Capital. Y la plata de Venture Capital le apunta a que esto sea un gran negocio. Y por otro lado, uno también levanta rondas de deuda. Y las rondas de deuda no son rondas en donde te compran una parte de la compañía, sino rondas en donde están prestándole a la compañía. Y ahí estamos levantando 10 millones de dólares. Muy bien. Eso pensando en esa expansión Latinoamérica, ¿no? Pensando en Latinoamérica, a nosotros nos encanta Latinoamérica más. Lo interesante de Platam es que a nosotros no nos parecen sexys los países que a todo el mundo le parecen sexys. Entonces a nosotros no nos parece sexy México y Brasil. A nosotros nos gusta es Salvador, Guatemala, Panamá, Perú. Ahí es donde hay unos mercados interesantes en términos de brecha de financiamiento y más de soluciones pensadas en acceso al financiamiento. Entonces están las dos brechas, la solución y fuera de eso el acceso, que eso te ayuda a que haya un muy buen mercado. Para mí nuestra solución debería estar implementando salida de mercado en el 2027, inicios del 2027. El mercado en Colombia es enorme. Nosotros tenemos una brecha de financiamiento en Colombia de 38 billones de dólares. No hay mercado más grande que el financiamiento de MIPYMES en Latinoamérica. Así de sencillo. Y en cualquier país que lo agarres, como que el mercado va a ser enorme. La pregunta es cómo comerse el mercado y nadie ha podido comerse el mercado porque tiene sus barreras y es muy complejo de hacer. Entonces, el que logre entender cómo comerse ese mercado, pues va a triunfar fuertemente dentro de Latinoamérica. Y una de las cosas que nosotros tenemos como premisa como fundamento es, nosotros no crecemos descontroladamente sin tener cosas solucionadas específicas. Ya entendimos cómo recuperar la plata. Ahorita tenemos un reto fuerte en operaciones financieras que funcionen a la perfección y con mucha excelencia y que sean como un reloj suizo acá colocando plata. Entonces ese es nuestro reto fundamental, hacerlo con tecnología, y va a ir una gran parte de la ronda a pulir eso. Y después, si 2027 tú estarás listo para replicar la maquinita en diferentes países.
y al fin y al cabo funciona muy parecido en el mismo país, pero hay que tenerla perfecta acá antes de. Súper, Nicolás. Hablamos del modelo, hablamos de todo eso, pero creo que nos estamos quedando cojitos un poco en algo y es el tema de tecnología. ¿Cómo o qué papel juega la tecnología en todo esto que ustedes han montado en Platam? Eso es crucial. Es una pregunta que tenemos constantemente, pero es crucial. A ver, los units economics de prestarle a MIPYMES, es complejo prestarle a MIPYMES porque les prestas muy barato, les prestas un ticket muy pequeño. Entonces, digamos que el préstamo es, tú te estás prestando una tasa por cada ticket, ¿cierto? Entonces, tú prestas una tasa, entonces, yo con la tasa de usura, además, yo tengo una tasa máxima, pero digamos que tú tienes una tasa del 2% al que estás prestando. Entonces, si tú eres un banco que tiene plata ilimitada, pongamos entre comillas, ¿cierto? Y yo te digo, oye, Iván, ¿qué prefieres prestar? ¿1.000 millones de pesos o 10 millones de pesos? ¿Qué me dices? Pues mucho, entre más mejor, creería yo, ¿no? Prefiero prestar 1.000, ¿cierto? Y si yo te digo, ¿prefieres hacer un préstamo con un contrato de 1.000 millones o prefieres hacer 100 contratos de 10 millones? Lo más fácil. Lo más fácil, ¿cierto? Entonces, el banco prefiere hacer eso y como todavía hay mercado en los 1.000 millones, como todavía hay mucho por prestar ahí, pues el banco se dedica a los 1.000 millones. Que muchos no quieren embarrarse los zapatos, no quieren hacer esa tarea. Claro, es que esa tarea es muy compleja de hacer y ahí es donde entra la tecnología a jugar un componente importante. Es cómo hago para tener el mismo costo o tener un costo inferior tramitando 100 préstamos de 10 millones para llegar a la misma rentabilidad que si lo hubiera hecho con un solo préstamo de 1.000 millones de pesos. ¿Sí me hago entender? Entonces, la tecnología es fundamental. Uno, en ese relojito suizo que tiene que operar, ese relojito suizo, si yo estoy haciendo 3 préstamos de 1.000 millones, pues puede ser un abogado de 15 millones de pesos revisando el contrato, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en ese negocio, no estamos haciendo el negocio en donde hacemos miles de operaciones. Nosotros hasta el momento hemos hecho más de 23.000 operaciones. Entonces es una cantidad enorme. Entonces tú necesitas ese relojito suizo hecho para que procese una gran cantidad de masa de operaciones. Y por otro lado, para que esa gran cantidad de masa de operaciones no te desborde en los no pagos. Entonces, otra cosa es cobrar un préstamo de 1.000 millones y otra cosa diferente es cobrar 100 préstamos de 10 millones. ¿Cierto? Entonces pasa dos, es como cómo gestiono, cómo los inicio, cómo los documento y cómo los gestiono, pues es más difícil hacerlo con 100 que con uno. Esa es como la norma básica y ahí es donde está la tecnología. ¿El relojito está afinado hoy? ¿Está funcionando? El relojito está afinado, pero tiene mucho por hacer. Entonces, es un reloj que da la hora, pero que si tú entras y escarbas, hay manitos ahí dándole, y hay, ¿cierto? Y hay gente todavía revisando cosas, y no es 100% tecnológico, y le faltan muchos procesos de automatización, como cualquier startup. Y creo que es lo normal, no es lo que a mí me gustaría, y creo que es el reto más importante que tenemos en este momento, porque el mercado pide a gritos un producto como el nuestro. O sea, lo que te decía, con que nosotros bajamos con plata y la prestamos. El problema es cómo la prestas bien. Y ahí es donde tiene que funcionar bien el reloj suizo. Nicolás, ya dando un poquito de cierre a la charla, saber, digamos, ese mensaje para quienes están buscando esas oportunidades, esas ideas que realmente puedan llevarlos a tener empresas exitosas y prósperas. Yo doy 2 mensajes ahí. El primero es, piénsenlo bien. O sea, soy súper crudo con eso. Crear empresa es muy difícil. No es para todo el mundo. Pero es un reto, es el mejor reto de la vida. O sea, yo juego fútbol para lo que sea. Y a mí me gusta es el partido difícil, no el partido fácil. Y si uno está dispuesto a sudar 12 horas al día, si uno está dispuesto a encontrarse con problemas, a que le metan goles, a que uno no meta gol, uno lo otro, 12 horas al día, hágalo.
¿sí? Y eso es callo que se va agarrando, pero hágale y tenga como muy consciente que la probabilidad de éxito es muy bajita, pero hágale porque se lo va a disfrutar. Y dos, toque puertas. Estaba hablando con unos estudiantes del CESA que están creando un emprendimiento y les decía siempre pidan ayuda y nada mejor, Iván, oye, te quiero mostrar, estoy creando una empresa de financiamiento, conecta a empresas medianas y grandes que tienen sus redes comerciales, quiero saber qué has visto de esto, me encantaría que me contaras si te hace idea o no te hace idea, en vez de decirte, me encantaría financiar a todo tu ecosistema, del uno del otro. Nada, cuando yo te digo, oye, quiero que me des un feedback crudo, pero así, si me tienes que agarrar a batazos sobre mi idea, agárrame a batazos, me vas a tratar, además me vas a tratar muy bien, no me vas a dar un batazo y me vas a dar un feedback muy valioso y fuera de eso me vas a tratar de comprar. Entonces, pedir ayuda, siempre pedir ayuda. La gente que pide ayuda y pide ayuda directa. Y eso es otra de las cosas que me pasa mucho y es que no piden ayuda directa. Y me saludan por LinkedIn. Hola Nicolás, ¿cómo vas? Ok. Y yo como, bien, gracias. Y a veces sigo la conversación, a veces qué pasa, pero nada, hola Nicolás, estoy montando un producto de esto, me encantaría que me ayudaras con esto, y uno ayuda. Súper. ¿Te gusta el fútbol? Tú eres el presidente, CEO de Platam. ¿Juegas de 10 o de qué juegas en la empresa? Juego de 10. Yo creo que soy como un 9, sí. Ok, metiendo los goles, muy bien. Sí, pues tratamos. Pero sí, tengo un muy buen equipo de defensa y lo que tratamos de conseguir es un 10 que nos ayude a gestionar a todos, incluyéndome. Súper, súper. Y algo que mencionabas, esto del síndrome del impostor, que lo mencionas como algo bien particular y que sucede mucho en el emprendimiento. Tú personalmente, ¿cómo has luchado contra eso? ¿Cómo te has apoyado? ¿Cómo lo trabajas desde lo personal y lo profesional? No, lo que te digo es cómo aceptarlo. Y una de las cosas que yo como que he visto en mi vida y es que simplemente si todo el mundo lo sufre, pues es algo normal. Como que cuando normalizo alguna condición me siento mucho mejor de tener. Es el síndrome del impostor, sentir que algo me está quedando grande, sentir que hoy estoy bajoneado y mañana estoy bien. Pues a todo el mundo le pasa. Y cuando tú logras entender que a todo el mundo le pasa, pues es como parte del juego, ¿no? No soy yo el malo. No soy yo el malo del partido. Perfecto. Pues nada, Nicolás, mil y mil gracias por compartir, por mostrarnos un poco de tu camino y pues deseándote todos los éxitos del mundo aquí desde Follow Cracks y muy pendientes de todo lo que venga para Plata. Dale, Iván, mil gracias por la invitación y cualquier cosa, acá estamos para lo que necesiten. Saben contactarme por LinkedIn, en www.platan.co nos encuentran y también pueden pues comunicarse directamente con el equipo comercial. Ahí seguramente los van a apoyar para resolver como todo su ciclo de financiamiento. Somos un equipo muy consultivo y entonces cuando no hay oportunidades de venta igual apoyamos a identificar cómo ayudar al emprendedor. Y en LinkedIn contáctame sin problema. Perfecto. Pues Nicolás Villa, CEO de Platam, cofundador de este emprendimiento, de esta plataforma que la está sacando del estadio. Gracias, y a todos los que nos escucharon en Follow Cracks, pues sigan conectados, véannos en todas las plataformas. Gracias, Iván. Chao, chao.